Abra su Biblia, por favor, en el libro de Zacarías, capítulo 5, 4, versículo 6. ¿Trajo su Biblia? ¿Trajo su Biblia? No se olvide de traer su Biblia. A ver, levanten todos aquellos su Biblia, por favor, quiero verla. Todavía hay más de los que no tienen Biblia de los que tienen. Traigan, no sus celulares, no sirve el celular. Biblia. Usemos la Biblia. ¿Se acuerda de su Biblia? Cuando usted la usaba, la subrayaba, la traía con mucho orgullo. Traiga su Biblia, hermano, tráigala. Cómprese una. Y si no la lee en la semana, le sirve para leerla aquí en el culto y subrayarla aquí, pero tráigala. Zacarías, ¿la encontró? Capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Lo podemos leer todos juntos de adelante. A ver, 1, 2 y 3. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vaya conmigo al libro de Hechos ahora, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 4. Versículo 4 y 5 del libro de los Hechos, capítulo 1, dice, ¿lo encontraron? Sí, yo sé que está ahí, pero es bueno. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. ¿Por qué necesitamos del Espíritu Santo, más del Espíritu Santo? En el libro de Ezequiel, el primer libro que leímos, de Zacarías, dale con Ezequiel, de Zacarías. Zacarías es un libro apocalíptico que habla del futuro y tiene muchas visiones, y Zacarías escribe todas las visiones que Dios le da. Pero a lo que le está escribiendo él es al pueblo que viene del exilio. Entonces empieza Dios a mostrarle de que Dios va a hacer maravillas con ellos, que se animen, que van a prosperar, que van a volver a reconstruir. Pero eso no solamente habla del pueblo de Israel, sino que también es apocalíptico, o sea, habla del futuro, habla del Mesías, habla de Jesús, habla de la presencia del Señor, cómo va a ser en el futuro. Y le dice Zacarías al pueblo que todo esto que Dios va a hacer con ellos no va a ser ni con fuerza humana, ni con poder humano, sino que todo esto lo va a hacer el Señor con el Espíritu Santo. O sea, todo lo que tú vayas a hacer, a prosperar, todo lo que tú vayas a crecer, todo lo que tú vayas a emprender, dice Dios: yo te voy a bendecir, pero no lo harás con tu fuerza, no lo harás a tu manera, lo harás a través del poder del Espíritu Santo. Debemos comprender que todo crecimiento humano, todo crecimiento natural, empresarial, económico, de estudio, de trabajo, de casa, todo emprendimiento humano natural, aunque nos parezca absurdo, se logra con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo. Hay personas que dicen: ¿sabe qué, pastor? Yo creo que una cosa es pedirle a Dios que me bendiga en lo espiritual, que Él pueda darme dones espirituales, me use en la iglesia. Pero otra cosa es
mi trabajo secular. Otra cosa es mi empresa, otra cosa es mis estudios. Ahí es donde yo tengo que esforzarme, yo tengo que verlo. Mi pololeo, con quién pololear o no, si me caso o no, eso tiene que ver conmigo y no es así. Todo lo natural, trabajo, estudio, economía, crecimiento, salud, tiene que ver con algo espiritual. Amén. No solo tiene que ver con tu fuerza humana, sino que también con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, aquí Zacarías le dice, ánimo, Dios lo va a hacer. Vuelven de un exilio, Dios lo va a levantar, pero esto no será con tus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Le puede decir al hermano que está al lado suyo, será con la fuerza del Espíritu Santo. Dígalo, dígaselo. Si es su esposo, puede tomarle la mano y decirle, será con la ayuda del Espíritu Santo, será con la fuerza del Espíritu Santo. Y también lo vemos que Jesús les dice prácticamente lo mismo a sus discípulos. Si Jesús estuviera aquí, Él volvería a repetir las mismas palabras. Mira, no te muevas, no vayas, no salgas, no entres, no te pongas a hacer nada. Primero, espera la promesa. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Cualquiera le diríamos, no es conveniente que tú te vayas. Mira cómo está el mundo, mira cómo están las cosas, quédate. Y Él nos dice, te conviene, hombre. ¿Usted le ha dicho algo a alguien así? Cuando no entiende, pero, si te conviene. No, es que yo quiero... No, si conviene, si te está haciendo una rebaja. Pero es que no entiendo. Pero si te conviene. A veces somos porfiados, hay cosas que nos convienen y nosotros no queremos. A veces pasa eso en tu vida. Te conviene que Jesús no esté, porque Él dejó al Espíritu Santo. Y eso es mucho más potente que tener a Jesús en carne en medio de nosotros. Es mucho más potente tener al Espíritu Santo que tener en carne a Jesús aquí. Usted podría decir, yo deseo que Él esté aquí, que Jesús camine conmigo. Y Jesús te diría, no es así, no es así. Porque si Jesús estuviera aquí en Lota, en carne, Él no podría estar en Concepción. Él no podría estar en tu casa. Si está en mi casa, no podría estar en la tuya, porque no podría estar en todo lugar si Él estuviera en carne como persona. Sin embargo, es conveniente que se haya ido y que nos haya dejado al Espíritu Santo, porque así Dios puede estar en tu casa, en mi casa, en Lota, en África, en México y en todo lugar. Alguien diga amén. ¡Qué bueno es eso! Es conveniente que Él se fue. El hecho es, ¿estamos nosotros valorando eso? ¿Estamos nosotros teniendo presente diariamente eso? ¿Por qué es necesario más del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Saben por qué? Porque cada vez estamos teniendo dudas. He visto dudas en cristianos acerca de lo bueno y lo malo, acerca de lo correcto o lo incorrecto. Parece que en vez de tener más certeza y más claridad en lo que hacer y no hacer, parece que los cristianos cada vez estamos teniendo más dudas si es correcto o no es correcto. Necesitamos del Espíritu Santo porque no sabemos evaluar, no sabemos enjuiciar si es bueno o si es malo. Nos enredamos en cosas simples. Hoy
yo he visto que todo es subjetivo. Todo depende de cómo lo veas, todo depende de la sociedad, todo depende del punto de vista, todo depende de tu raciocinio. Ahí es donde yo digo, necesitamos más del Espíritu Santo. ¿No cree usted? Porque el Espíritu Santo nos aclara, no deja dudas. El Espíritu Santo nos da directrices y no deja nada oscuro. Aunque en la Biblia tú puedes decir que no está muy claro, yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo puede dar a tu corazón testimonio de que no es correcto. Hay cosas que la Biblia no lo dice. Una de las cosas que defendemos como cristianos es no beber alcohol. Porque tú y yo conocemos familias, niños que sufren en eso. La Biblia habla del vino y podemos nosotros sacar un estudio de eso donde los que están de acuerdo o los que no están de acuerdo. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón que aunque la Biblia lo deja abierto en estos días, el ver que padres no pueden entregar en matrimonio a su hija por el alcohol, el ver que niños no pueden estudiar por el alcohol, el ver que y escuchar testimonio de niñas que lo único que deseaban que sus papás nunca llegara a casa, porque sabía que cuando llegaba le iba a pegar a ella y a sus hermanos y se escondía debajo de la cama. Y me decía a mí, yo ahora recién me estoy dando cuenta lo que pasé cuando era niña, escondiéndome debajo de la cama cada vez que veía esos zapatos llegar de mi papá y sacarme debajo de la cama para solo golpearme por culpa del alcohol. Entonces podemos decir que es correcto, que es incorrecto. Sin embargo, al oír eso, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me duele al saber que ocurra eso. Entonces no daré ni un peso a esa empresa. Jamás voy a poder comprar algo que vaya en contra de la familia. Tenemos que cuidarnos. Entonces hoy día vemos muchas dudas, muchas preguntas. Es un ejemplo que podemos hablar de muchas cosas, pero hay cosas que están matando nuestra sociedad. Y aunque la Biblia no lo aclara, a lo mejor 100%, ¿dónde dice no hacer esto? El Espíritu Santo se mueve y decimos, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Necesitamos más del Espíritu Santo, porque cristianos están dejando de tener convicciones claras. Necesitamos más del Espíritu Santo, porque el seguir a Cristo se está transformando en una moda y no en una decisión. No en una muerte, sino en una prosperidad. No en una entrega, sino en un recibir. En un que me entreguen, algo que me den, que me cuiden, que me protejan. Yo no sé dónde se vio, pero los primeros cristianos, miembros de la iglesia, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, sabían que el siguiente paso era la guillotina, era la muerte, era el desprecio, era morir apiedrado, era perder posesiones, era perder todo. Ellos entendían que recibir a Cristo era no la salud, sino que al contrario era la muerte. Sin embargo, hoy vemos todo lo contrario. Vemos que se hacen cristianos para que lo tomen y lo dejen en un algodón tranquilito, despacito y que nadie lo moleste. Y darle la papa cada mañana, cada noche, limpiarle la boquita y sacarle los chanchitos. Ser cristiano es vivir para morir para Cristo. Por eso yo creo que necesitamos más del Espíritu Santo. Por eso yo creo que yo necesito más del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos del Espíritu Santo? Cristianos viven como gente que no conocen a Cristo.
llenos de envidia, de enojo, de rabia. No están dispuestos a ceder un asiento ni siquiera en la iglesia. No están dispuestos a ayudar a alguien, no están dispuestos a pararse. No están dispuestos a abrazar, a orar. Necesitamos más del Espíritu Santo. Porque cristianos usan a Dios como un amuleto de la suerte para que sus proyectos de vida personales puedan cumplirse. Y los bañan con frases como será para servir a Dios, será la voluntad de Dios. Y cuando llega esa estabilidad económica, toman esa estabilidad y se van. Y se alejan. Cuando llega eso que era para honrar a Dios, eso que era para estar tranquilos, eso para no vivir en estrés, eso era para vivir en paz, ese proyecto que era para servir a Dios. Cuando llega el momento, están cansados, están ocupados, están con cosas. Necesitamos más del Espíritu Santo. Porque cristianos usan a Dios como amuleto. ¿Llevas a Dios como amuleto? ¿Oras como un amuleto para que te vaya bien? ¿Pides a Dios que te ayude solamente? ¿Que te bendiga? ¿Que te proteja? ¿Solo eso? ¿O llega el momento del sacrificio, del servicio en el reino del Señor? De servir a otros, de ayudar en ICFA, en la iglesia. Esto es una invención de Dios, la iglesia, no mía. Yo no inventé la iglesia. Yo no dije que hiciéramos iglesia. Esto es invención de Dios. Para amarnos, para cuidarnos, para protegernos, para que el de al frente, de al lado. Cristianos sin poder hablan de Jesús, con vacíos. Cuando hablan de Dios son como un metal, un ruido. Cristianos que a veces dan ganas de decirle, no diga que es cristiano, por favor, no diga que esto es cristiano, que esto que está organizando es de hijos de Dios, no diga que su cumpleaños que está organizando es de hijo de Dios, porque no parece de hijo de Dios. Cristianos que realmente tienen vacío su corazón. Cuando hablan de Cristo no producen poder, sin poder alguno. Sin cambio, siguen luchando con lo mismo. Y no hay crecimiento. Anhelando lo que el mundo anhela. Queriendo vivir como ellos viven, tener lo que ellos tienen, caminar como ellos caminan, ir donde ellos van. Tener lo que ellos tienen. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos la guía, necesitamos la enseñanza, necesitamos quien nos hable, nos redarguye, nos llene. Porque si tu anhelo es lo mismo que un mundano, que una persona que no conoce a Cristo, tu anhelo es el mismo, entonces ¿cuál es la diferencia? Necesitamos del Espíritu Santo porque el pecado ha sido abrazado por los cristianos. Juveniles, jóvenes, adultos. Ha sido abrazado el pecado. Ya no saben lo que es pecado y lo que no es pecado. Y es como hablar con algunos juveniles o jóvenes y decir, ¡hoy era pecado esto! Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de su obra en nuestro corazón, en tu vida. Porque ya no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El pecado ha sido abrazado y pobre, pero pobre el que pueda alguna vez juzgar el pecado. Decir eso es pecado,
mereces disciplina. Pobre el que diga eso, porque por estar juzgando el pecado, eres un pecador. Eres un mal mirado, porque eres un hombre, una mujer que al pecado le llama pecado, y a lo malo le llamas malo, y a lo bueno le llamas bueno. Eso es malo. Y usted no sabe cuánta gente ha sido juzgada por simplemente decir lo que estás haciendo no es bueno, es pecado. Usted no sabe cómo cristianos se levantan contra algunos de nosotros porque le hemos llamado pecado al pecado. Porque le hemos dicho que convivir no es cristiano, no es de Dios. Porque le hemos dicho que tener relaciones sexuales y quedar embarazada antes de tiempo no es de Dios. Porque tener cosas ocultas no es de Dios. Porque le hemos dicho que su manera de actuar no es la correcta. Ustedes juzgan. Ustedes juzgan. Ustedes son los pecadores. Ustedes son los malos. Y no se dan ni cuenta cuando a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Celebrando pecados. Todos juntos celebremos pecado. Y hacemos fiesta para celebrar pecado. Y si tú no vas porque dices que es pecado, eres tú el pecador que no apoyas el pecado. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos hable y nos diga que estamos mal, que vamos a tener un cristianismo no correcto, que vamos a vivir una vida no correcta, abrazando el pecado y viviendo para agradar el pecado. No es bueno mentir, no es bueno engañar, no es bueno hablar mal, no es bueno quejarse. No es bueno no servir al Señor. No es bueno quedarse en casa los días domingos para dormir hasta tarde. Necesitamos el Espíritu Santo porque hemos olvidado que somos templo del Dios vivo, que nuestro cuerpo honra a Dios y no a nosotros. Que nuestra manera de vestir, que nuestra manera de caminar, no es para que brille nosotros, es para que brille el Señor. Necesitamos del Espíritu Santo. Porque hay personas que no están necesitando lo que la Biblia dice que necesitamos. Vuelvo a repetir. Porque hay personas que no están necesitando cosas que la Biblia dice que sí necesitamos. Cuando tú dices, yo no necesito congregarme, necesitas al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que tú necesitas congregarte. Cuando tú dices que no necesitas ayunar, necesitas del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que tú necesitas ayunar. Cuando la Biblia dice que tú no necesitas servir, que tú no necesitas diezmar, que tú no necesitas comprometerte, estás viviendo una vida no cristiana conforme al corazón de Dios, porque estás diciendo que no necesitas lo que la Biblia dice que sí necesitas. La Biblia dice cosas que tú necesitas y que estás dejando de hacer. Necesitamos del Espíritu Santo. Un hombre escribió esto. Yo existo no para ser amado y admirado, sino para amar y actuar. No es obligación de nadie quererme. Es mi obligación preocuparme por el mundo y por los demás. Wow. No existo para ser amado y admirado, sino para amar y actuar. No existo para ser amado y admirado, sino para amar y actuar. Necesitamos del Espíritu Santo porque las horas del día se nos van en cualquier cosa.
menos en Dios. Un escritor decía que le preocupa porque hoy en día hablar de radicalismo en el Evangelio es mal mirado. Hablar de ser radicales es juzgado. Ser radicales es ser una persona intolerante. Es ser una persona que no es abierta, que no es inteligente, que es muy cerrado. Necesitamos. ¿Por qué necesitamos del Espíritu Santo? Una persona puede preguntarse eso por dos razones. Una, porque no conoce al Espíritu Santo, porque nunca ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Usted sabe lo que significa la palabra bautismo. Los que hicieron la charla de los bautismos es sumergido. Sumergido. Entonces alguien puede preguntar qué es el Espíritu Santo porque no lo conoce, porque no ha sido sumergido en el Espíritu Santo. Ha sido rociado, ha sido salpicado, ha sido, no sé, pero una persona bautizada en el Espíritu Santo es totalmente diferente. Es sumergido. No sé si los que fueron bautizados se sumergieron en el agua. Ser sumergido en el Espíritu. O nos podemos hacer esa pregunta porque hemos olvidado quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué necesito ser o necesito más del Espíritu Santo? Si tú te haces esa pregunta es porque has olvidado quién es. Porque hemos olvidado quién es. El Espíritu Santo para nosotros es lo que fue Jesucristo para los discípulos. Exactamente lo mismo. Imagínense, ¿qué era Jesús para los discípulos? Era todo. Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron casa, dejaron vida, dejaron todo. Si tú quieres servir a Dios de verdad, quiero decirte algo. Tienes que dejarlo todo. ¿Has pasado por el proceso de dejarlo todo para el Señor? ¿Todo? Todo. Todo es todo. Sin importar lo que te cueste. Tienes que hacerlo. Es la única manera de seguir a Jesús, dejarlo todo. Si Él te quita, te puede quitar todo, y si Él te devuelve, te lo puede devolver todo. Pero en tu vida, en tu corazón, debes decir, todo se lo entrego a Dios. Todo, todo. Cuando tú entregas todo a Dios, no hay decepciones con Dios. Vuelvo a repetirlo. Los que están esperando cosas de Dios. Cuando tú entregas todo a Dios, no hay decepciones con Dios. No existe eso que yo pensaba que Dios me iba a ayudar en esto. No, porque eso es de Dios. No hay expectativas. No hay cosas con respecto a lo material, expectativas en este mundo. No te levantas en la mañana diciendo, ucha la cuestión, que no pueda tener lo que quiero tener, que no pueda alcanzar lo que quiero alcanzar, que no me resulte lo que quiero que me resulte. No voy a ir más a la iglesia. ¿Para qué oro? ¿Para qué hago esto? Sino, no hay expectativas, no hay. Todo es de Dios. Si Dios te lo da, te lo da. Si Dios te lo quita, te lo quita. Si Dios te quita algo, te lo quitó y no te lo quiso dar. Dios dio y Dios quitó. El nombre del Señor sea exaltado. Tengo la casa o no la tenga, el Señor está en sus manos. La tenga hoy, la tenga en 2 años más, en 4 años más. El Señor es dueño de mi vida, sea que tenga algo o no lo tenga. Serví al Señor con mi esposa, entregando todo, 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 todo. Llegamos a este lugar. Bárbara ahora trabaja,
la iglesia va bien. Pero cuando nosotros iniciamos era abandonar todo, todo. Bárbara renunció y yo renuncié. Y pagando un dividendo de como 120.000 pesos, 140.000 pesos. Y un 0 peso. Nos fuimos por 100.000 pesos y ustedes saben que no recibíamos ese dinero. Usted puede decir, a lo mejor, pastor, es fácil decirlo ahora, usted. No, pero hay que pasar. Hay que pasar por no tener ni uno. No porque me fue mal en los negocios. Pastor, yo sé lo que es pasar hambre, porque yo invertí todo en eso y me fue mal. No, le estoy hablando de eso. Lo que pasa es que me encalillé, entonces como me encalillé quedé sin ni uno. Yo sé lo que es pasar sin ni uno con la ayuda del Señor. Sí, sí. Pero usted no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de entregarlo todo por la causa del Señor. Eso es diferente. Eso es cuando usted dice, yo dejé esto y esto, porque Dios tiene un llamado para mí. Y aunque yo sé que esto me iba a beneficiar a mí, porque me iba a ir súper bien, yo sigo al Señor. Y ahora estoy pasando, porque Dios no tiene obligación para mí darme. Ahora estoy pasando, a veces no tengo comida, no tengo algunas cosas, pero estoy sirviendo al Señor. Y aunque allá tendría cosas, pero a lo mejor no estaría sirviendo al Señor. De ese momento le hablo. Del momento de que usted no quiso aceptar algo para servir al Señor. En el momento que usted rechazó situaciones, usted rechazó movimientos extraños, jugadas chuecas, y aunque le fue mal y le dio la vuelta entera, lo hizo para servir y honrar al Señor. Le estoy hablando de personas que dejan trabajo por la honra, por la obra del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo para darnos cuenta que todo lo que tenemos del Señor y podemos entregarlo cuando el Señor lo quiera.